La moral es ir en contra. Hola a todos. El día de hoy quiero hablar de este concepto de la moral. Ver a la moral como el primer acto de rebelión en la vida. La moral exige que reevaluemos las cosas. Si algo pasa y nuestros instintos, por ejemplo, del placer y del dolor, indican que debemos de tomar ciertas acciones, la moral cuestiona eso. Nos detiene a reevaluar la situación. Es el principio del pensamiento y no es conocimiento a priori, como lo dice Kant. Estoy empezando a leer Crítica de la razón pura de Immanuel Kant y hasta el momento Kant se ve muy obstinado, muy encerrado en querer comprobar el conocimiento a priori, es decir, antes de la experiencia, lo cual creo que no se puede comprobar porque comprobarlo sería volverlo empírico o a posteriori por definición. Algo que se puede comprobar es algo que ya tiene una causa. Entonces nos regresamos en esa lógica. Luego comenta que la moral, o sea, el deber ser, es conocimiento a priori, lo cual es interesante porque es como decir, la moral se nos da de una forma a priori, de una forma que no sabemos cómo está ahí, pero la moral, el conocimiento entre el bien y el mal está ahí. Esto es interesante, pero él dice que no pertenece a la filosofía trascendental, que es la que él viene argumentando. Pero las condiciones que según Kant se nos dan a priori para sentir el conocimiento serían entonces empíricas si se descubrieran como la estructura y el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Es decir, Kant dice que tenemos una estructura o condiciones a priori que es por donde entra el conocimiento a través de la sensibilidad antes de que el conocimiento sea pensado. La moral contempla cosas como el futuro, el honor, lo correcto, lo incorrecto, o sea, lo ético, lo que va o no de acuerdo a la sociedad o cultura en la que se está viviendo. Es por eso que el otro es el inicio del pensamiento y de la moral. Sin el otro no tendrías necesidad ni medio para pensar. Ahora, existen dos morales desde mi punto de vista, la moral interesante o teatral y la moral normal. La moral interesante o teatral es la que vemos en las películas, como cuando se tiene que decidir entre salvar a unos cuantos por la mayoría o dejar a unos cuantos morir para salvar a la mayoría. Son dilemas conocidos y a veces un poco trillados y fastidiosos, como el dilema del tranvía de salvar a una persona o a 5. Esta moral interesante o teatral conlleva un dilema de elegir entre A y B, y en la vida real las cosas siempre son más complejas. La moral normal es la que vivimos todos los días, como tener buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo por acceso a futuros favores o decir la verdad cuando se comete algún error. Es un juego continuo de puntos a favor o en contra de uno mismo ante los ojos de los demás. Ahora, la moral es un ir en contra porque para poder efectuar la moral correctamente se necesita ir en contra de nuestros instintos inmediatos de placer y dolor. Es decir, si tengo hambre, pero sé que me voy a ver mal comiendo durante la reunión de trabajo, me espero para no restarme puntos morales ante los demás. En otras palabras, voy en contra de mi naturaleza gracias a que puedo reflexionar, es decir, pensar y tomar otras decisiones diferentes a las de mis instintos de placer y dolor. La moral, se puede decir, es el inicio del pensamiento y gracias a la necesidad de sobrevivir a largo plazo podemos pensar. Es todo lo que tengo por el día de hoy y nos vemos en la próxima.